Nuevos modos de producción del conocimiento en la formación ético-política del pueblo investigador. Planteamientos para las nuevas relaciones de producción socialista en las cuales el pueblo participa en creación de las comunas y la dinámica territorial. Esa esencia está fundamentada dentro de los valores y principios que arman la conciencia, dado que estamos viviendo una pugna en la que la contradicción capitalismo-socialismo es la esencia constitutiva de la lucha que hace posible que necesariamente el pensamiento y la acción humana tengan que estar sujetos a valores colectivos que permiten superar las contradicciones sociedad de masas, sociedad de clases, principal forma de contradicción que hace uso del capital y el imperialismo a objeto de manipular esas masas en función de sus propios objetivos. De allí que los valores y las prácticas y los principios como armas fundamentales para la conciencia importan sea considerada en dado que la contradicción capitalismo-socialismo requiere necesariamente de un pensamiento y una acción humana que dinamice coherentemente al pueblo en una lucha que haga posible valores colectivos que permitan superar las contradicciones que las provocan. Por eso que es importante la base filosófica política que alimenta la acción, alimenta esas acciones. Y esa fase filosófica política la encontramos en la esencia revolucionaria del proceso revolucionario a partir de la simbiosis Rodríguez-Bolívar-Zamora, en la cual necesariamente encontramos toda una dinámica que se explica a partir de los tiempos. El tiempo de vida de Rodríguez abarca al tiempo de vida de Bolívar. Ellas a su vez se corresponden con un conjunto de filósofos que de la modernidad incidieron en el desarrollo del pensamiento de la revolución científica, en tanto la revolución científica cubría aspectos que avanzaron hacia el socialismo utópico como gran parte de la Europa y de la modernidad en ese momento, en las circunstancias en las cuales se desarrolla la revolución para la creación de la República por Bolívar hace posible, con influencia de su maestro Rodríguez, que correspondan de forma contemporánea con Hegel y ambos lleguen, Bolívar, Hegel, a planteamientos semejantes, Hegel desde el punto de vista filosófico, Bolívar desde el punto de vista de la práctica revolucionaria. Estamos hablando de la sistematización dentro del desarrollo claro de esas condiciones y por supuesto nos permite entender que el Marx, que apenas nacía cuando ya Bolívar estaba proponiendo el cuarto poder que trascendió a Montesquieu, es precisamente la relación contemporánea que necesariamente vamos a considerar como base fundamental del desarrollo de ese pensamiento que alimenta a la revolución bolivariana. Al considerar la base esencial de Mesaros como lógica del capitalismo, es claro, es decir, difícil manejar siquiera una degradación más compleja de los ideales educativos en comparación con una etapa anterior del capital que se aplica en la actualidad. Es decir, el nivel más elevado de degradación del capitalismo lo estamos viviendo y en él estalla la revolución bolivariana. Por eso es importante comprender en este mapa las condiciones de la exclusión como estructura fundamental que dominó, una estructura en la cual el ser humano estaba excluido. Aquí vemos el proceso del desarrollo educativo desde el primer grado, que era donde se concebía la educación, y qué va pasando, alcanza el 92%, pero casualmente cuando llega a los niveles de universidades, el nivel de exclusión es extremo, es decir, un niño y una niña al nacer en Venezuela tenían 95% de probabilidades en contra de llegar a la universidad. Ese sistema de exclusión tenía que ser eliminado y sustituido por uno nuevo. Y eso es lo que a lo cual nos lleva a la nueva ciencia, ante este conocimiento amputado de lo que nos plantea Ramón Tobar en la Academia de la Historia, y que el presidente a su vez asume como una práctica constante desde el punto de vista del desarrollo de los planteamientos de esa geohistoria.
Es decir, el conocimiento científico debe de atender a las condiciones del hambre, analfabetismo, deterioro ambiental, salud colectiva, indefinición de las masas, desfase entre naciones, pueblos, etnias, es decir, toda una característica de conocimiento y de invisibilización que se hacía al desarrollo de una sociedad que necesariamente tiene que ser rescatada a partir de nuevas relaciones. Por eso es que las características básicas nos llevan a entender que, que el capitalismo en su creación se va articulando a la globalización, y la unidad contraria, que es la globalización, nos señala entonces que primero la lógica necesariamente nos está diciendo tenemos que tener clara la superación de la educación dominante dentro de esa lógica globalización, lugarización. Segundo, urge resaltar que esa contradicción requiere ser abordada desde el punto de vista del lugar, por cuanto la base de dominación, capital trabajo, trabajo intelectual, trabajo manual, está manejada y desarrollada de esa lógica de dominación de la globalización. Tercero, la dominación se concreta territorialmente. Para poder asumir las dinámicas específicas tenemos que hacerlo desde los propios lugares. La lugarización toma sentido en tanto hay que reterritorializar. La globalización del cuarto, esa como la globalización desterritorializa, la lugarización reterritorializa. Quinto, entonces necesariamente romper con la educación dominante implica sacarla del entrampamiento restringido y cláustrico a la cual fue llevada por la modernidad, y necesariamente entonces trabajarlo desde un punto de vista ubicuo que tiene que ver con la presencia de los seres sociales en todos los lugares, en todas las condiciones donde evidentemente estén desarrollando actividades. Y sexto, sacar la educación del entrampamiento cláustrico y restringido permite a su vez usar tecnología ubicua, pero a su vez también evitar que esa tecnología ubicua domine por las relaciones de mercado, dado que la educación dominante impone al mercado, y necesariamente la educación liberadora tiene que romper con esos etos inalterables que impone el mercado y que impone el capitalismo. Desde ese punto de vista, la revolución bolivariana tenemos que verla en su origen como una revolución no necesariamente occidental ni occidentalizadora. Es las características propias que ha tenido en el siglo XX la revolución bolivariana y la revolución iraní, de manera tal que la posibilidad cierta ha estado en la condición de especificidad y de originalidad que le dio el comandante Hugo Chávez cuando avanza una estructura y que la podemos contactar con la línea del tiempo. La vida del presidente Chávez, ¿verdad? La incidencia en él por organización del árbol de las tres raíces, y cómo entonces su dinámica se articula coherentemente con los planteamientos que a su vez Lenin, el desarrollo fundamental de Trotsky, Gramsci, generaron para una concepción estratégica, pero que tiene que ver con muchos otros planteamientos filosóficos de Dussel, Mesaros, etcétera, que le van dando sentido a una revolución a partir de lo que él mismo presenta allí. El tiempo que mira lo pasado, mira lo futuro, y por su mano pasa lo presente, tal como lo explicaba Bolívar y él lo aplicó el presidente. Creador de una noción de socialismo siglo XXI, introdujo nuevos elementos edificadores para una con dimensiones histórica, filosófica, política, táctica, de Estado, gobierno, gestión, que tuvieron que ver con una contextualización de todas sus relaciones, tal como lo decía Milton Santos, maestro brasilero. Hace filosofía el que contextualiza. Esa es una concepción fundamental del desarrollo del pensamiento y acción del comandante Chávez desarrollando el proceso revolucionario. Con esa orientación precisamente de una teoría del conocimiento endógena y una praxis que a su vez desarrolla a partir de un proceso revolucionario, el presidente Chávez y su árbol de las tres raíces va creando un proceso de resemantización dentro de la revolución y avanza metamorfosis estructural, con lo cual nuevos modos de producción del conocimiento comienzan a desarrollarse
condiciones fundamentales dentro de las estructuras del trabajo de una época civilizatoria y a su vez va a tener entonces relaciones dentro de lo que él define como el componente territorial de desarrollo intenso, es decir, el territorio y su organización política o territorial tiene un peso sumamente grande en la hora de pretender hacer cambios revolucionarios. Una revolución no puede serlo realmente si no enfoca el problema geográfico y la distribución del poder político militar sobre su espacio. Por eso entonces es clave el condicionamiento a su vez que los presupuestos van a tener, la participación del Estado, de cómo va creciendo el poder, la inversión pública, cómo va decreciendo la inversión privada, por cuanto los objetivos son totalmente diferentes, un proceso de realimentación de la revolución, y se crean nuevos sistemas de inversión en el cual el presupuesto y los gastos fundamentales y la dinámica del Producto Interno Bruto es distribuido de una manera adecuada a unas nuevas relaciones fundamentales. Esa es lo que nos expresa precisamente la originalidad. 33 misiones, acompañado entonces de 8 grandes misiones que nos permiten entonces cubrir los 5 objetivos históricos, los 23 objetivos nacionales, los 135 objetivos estratégicos y las características de los 562 objetivos generales cubiertos en cada uno de sus comunidades por las familias que desde el punto de vista local le cargan de contenido a los sistemas específicos de las acciones que generan para avanzar estructuras transformadoras tal como la presenta Dussel. Es decir, una dinámica en la cual las acciones de las familias que tienen que ver con variedades, condiciones culturales, políticas, sociales que se practican cotidianamente son acciones que están articuladas por sistemas. Es una institucionalidad creada, el sistema es una institucionalidad creada a partir de la estrategia que se produce en campos respecto a la realidad. Entonces, este conjunto de categorías con las cuales se estructura al desarrollo del plan de patria va a permitir la factibilidad de ese trabajo, de esas acciones, tanto en la cotidianidad como en la dinámica estructural para avanzar nuevas relaciones de producción cuyos modelos están expresados dentro de esta imagen. Es decir, una trilogía clave en la que la relación Estado, sociedad, territorio, a partir de la educación como elemento fundamental participativo en el desarrollo de los modelos que crea para la República, están sustentados en una trilogía con ese piso en el territorio de pueblo y gobierno que hacen posible el desarrollo fundamental de un trabajo que necesariamente se articula a partir de esa superación de contradicciones. Esa esencia de estos sistemas va a hacer posible la dinámica que estructura una condición clara desde el punto de vista del desarrollo para nuevas relaciones, nuevos modelos que expresan la contradicción entre espacio pensado, espacio real, articula a partir de las dinámicas que generan las acciones concretas estructuradas por planes, relaciones que tienen que ver con las escalas que van desde la familia, ¿verdad? Familia, comunidad, parroquia, municipio, región, etcétera, donde la dinámica específica de la economía política y la política económica generan acciones que se vinculan en un proceso visionario planificado que va creando las transformaciones a partir de la praxis y a su vez generan la dinámica de explicación de nuevas estructuras en las cuales el desarrollo y la población participan. Es decir, la relación de una realidad planteada desde el árbol de las tres raíces, alimentada y complementada por el materialismo histórico, va haciendo posible que se enfrente a la hegemonía y necesariamente una filosofía de praxis cuya teoría crítica se desarrolla en esa oralidad
a su vez permite entonces el ataque fundamental al capitalismo y nos va a hacer avanzar en una dinámica compleja para nuevos modos de producción de conocimiento que están planteados precisamente en la base teórica de los Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esa trilogía en las cuales las dimensiones específicas que marcan esa estrella, que son la dimensión organizativa, la dimensión territorial, la dimensión territorial, la organizativa, la territorial y la social, tienen las 5 puntas de planificación territorial: logística, seguridad, defensa, producción comunal y organización de pueblo, como base estructural que hacen que seamos la escuela, somos el aula más grande del mundo en el cual estamos trabajando, desarrollando funciones de transformación que se dan y que el pueblo expresa con su praxis, y con ese poder consciente va avanzando la democracia participativa y protagónica desde todos los lugares a los cuales su dinámica permite entonces avanzar y vencer inclusive factores de resistencia que se producen en aquellos que no forman parte de la revolución, pero que al ser parte del territorio necesariamente estructuran la dinámica real global de esta sociedad. Esa es la base fundamental de un diálogo democrático honesto, comprometido con la patria, y que será clave precisamente para el desarrollo de una estructura en la que necesariamente va generándose desde la patria la acción de una localidad que crea respuesta hacia los espacios geográficos socialistas. Es decir, la esencia fundamental está dada entonces bajo una condición en la cual el orden local se basa en la escala de lo cotidiano, de modo que sus parámetros son la copresencia, la intimidad, la emoción, la cooperación, la socialización, con base a la contiguidad y la adyacencia, tal como lo presentó y lo desarrolló el Libertador, y permitió entonces abordar la relación en las cuales estructuraron las condiciones de creación de república, hoy resemantizada y planteada como nueva forma de producción, de desarrollo de relaciones, nuevas relaciones sociales hacia el socialismo, y con la base fundamental de nueva forma de producción del conocimiento.